¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a continuar con los problemas en cuanto a gases ideales, parte 1. Y bueno, vamos a comenzar con los problemas que compiten para el tema 4. Entonces, todos estos problemas, que van a ser únicamente 4, van a ser obtenidos de Cengel Termodinámica séptima edición. Y pues bueno, en este caso es de una parte de la página 158, donde dice: un globo esférico de 9 metros de diámetro se llena con helio a 27 grados Celsius y 200 kilopascales. Determina la cantidad de moles y la masa del helio en el globo. Y bueno, este problema, si es que ustedes van a las listas de reproducción del canal de Ciencias Virtuales, en el cual pues también ya subimos una lista de mecánica de fluidos, por lo tanto por ahí se encuentra un problema idéntico, o sea, idéntico con las mismas condiciones y todo, pero reiteramos aquí porque es importante saber cómo estar utilizando la ecuación de estado de los gases ideales. En este caso, pues tenemos un globo esférico de 9 metros de diámetro y que contiene helio. Y bueno, la solución pues tenemos que poner lo que sería la ecuación. En este caso es presión por volumen igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases ideales, que en este caso es luego multiplicado por lo que es la temperatura. Recuerden que tanto la presión como la temperatura son absolutas. En este caso el volumen es de una esfera, que en concreto el volumen de cualquier esfera, bueno, lo tratamos de esa forma, esférico, de 4 tercios por pi por radio al cubo. El radio pues sería 4.5 metros, ya que 9 metros es el diámetro, únicamente la mitad sería el radio, ¿no? En este caso 4.5 metros. Por lo tanto, haciendo esa operación, el volumen de la esfera es de 381.70 metros cúbicos y solamente pues lo empleamos con una V mayúscula, sin el subíndice de esfera. Entonces, por lo tanto, pues sería el mismo resultado. La temperatura es absoluta, entonces en este caso es 27, ya que está a una temperatura de 27 grados Celsius, más 273. Algunas veces se le puede poner el punto 15, pero para ser más concretos, precisos y de forma que el resultado sea entera, entonces sería pues sin decimal. Entonces en este caso es de 300 Kelvin. La constante universal de los gases sería esta, de esta cantidad de 8.31447 kilopascales por metro cúbico entre kilomol por Kelvin. La presión sería 200 kilopascales, ya que bueno, aquí no reiteran, pero lo tomamos en cuenta que es absoluta. Entonces, por lo tanto, de esta ecuación que habían señalado en primera instancia, hay que despejar la cantidad de sustancia y por lo tanto al momento de poner todas las unidades en su correspondiente lugar, sería igual a 30.6 kilomol. Ahora recordemos que la masa de cualquier sustancia sería igual a la cantidad de sustancia propiamente por la masa molar. Para calcular la masa molar, que eso bueno también está en una lista de reproducción de química en cuanto a estequiometría, vimos cómo encontrar la masa molar, que en este caso vemos que el helio es una sustancia pura, en este caso, que contiene solamente un átomo de helio. Recuerden que en este caso vimos en la parte de química, bueno, si ustedes quieren ver la lista de reproducción de química, se vio que existen sustancias monoatómicas. En este caso nada más es un átomo por mol, por 4 gramos. En este caso lo van a encontrar es la masa atómica del helio. Entonces sería 1 por 4, 4 gramos sobre mol. O bien, si multiplican arriba que 1000 mol es igual a 1 kilomol, pero a la vez van a estar multiplicando por gramos. En este caso, ahora abajo son 1000 gramos, es igual a 1 kilogramo y queda de forma neutra la cantidad, pero las unidades quedan de esta forma, kilogramos sobre kilomol. Entonces, por ello, ya podríamos hacer la operación de la cantidad de sustancia por la masa molar y al último nos queda 123 kilogramos. El segundo problema, de igual forma, se sacó de Cengel Termodinámica de la séptima edición de una parte de la página 158, donde dice lo siguiente: un recipiente de 1 metro cúbico con aire a 25 grados Celsius y 500 kilopascales se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire
a 35 grados Celsius y 200 kilopascales a través de una válvula. La válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores que están a 20 grados Celsius. Determina el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. Por lo tanto, la solución la siguiente y la representación de esta forma. Entonces, por los dos lados tenemos aire aquí y tenemos aire. En medio tenemos una válvula que aquí propiamente dice se abre. Entonces se mezcla de tal forma que en esta primera condición, en este estado, tiene un volumen igual a 1 metro cúbico, una temperatura 1 de 25 grados Celsius, una presión 1 de 500 kilopascales. Por el otro lado tenemos una masa 2 de 5 kilogramos, temperatura 2 de 35 grados Celsius y una segunda presión de 200 kilopascales. Obviamente aquí le reitero esta tabla que es muy importante para encontrar la masa molar, para que ustedes ya no hagan la ecuación que habíamos hecho en el primer problema. Entonces la masa molar, su fórmula química y la constante de gas particular. En este caso que las unidades son kilojoules entre kilogramo por Kelvin. En este caso vamos a tomar en cuenta el aire. Recuerden que no tiene una fórmula química porque es una mezcla de varias sustancias. Entonces por ello no tiene una fórmula concreta. La masa molar es promedio, en este caso es 28.97 y la constante particular de dicho gas, en este caso aire, 0.2870. Entonces por lo tanto hacemos lo siguiente. Presión 2 es igual a la densidad 2 por la constante particular del gas por la temperatura 2. Por lo tanto recuerden que la densidad es igual a masa entre volumen. Y en este caso vamos a tener que despejar al volumen 2. Para ello pues ya tenemos pues algunas de las variables que ya están con un cierto valor. Y bueno, al despejar el volumen todavía tendremos que despejar a lo que sería... eso sería en el... Para la segunda... Para el estado 1 porque estamos en el estado 2. Entonces la temperatura 2 sería 273 más 35 que es 308 Kelvin. Por lo tanto, lo que sería la presión 2 es 200 kilopascales. En ese caso es de el volumen 2 de 2.21 metros cúbicos. Bueno, eso ya determinamos cuál es el volumen del segundo recipiente. Ahora la presión 1 es igual a la masa 1 entre volumen 1 por la constante particular del gas, que en este caso es aire, por la temperatura 1. Por lo tanto, aquí podemos despejar a la masa y quedaría de esta forma. La masa para el primer recipiente, aquí en este caso, es de 5.85 kilogramos. Sin embargo, como es una propiedad extensiva, podemos sumarlas. Entonces, en este caso, el volumen total es igual al volumen 1 más volumen 2. Y eso nos daría un total de 3.21 metros cúbicos. Igual la masa es una propiedad extensiva. Sería masa 1 más masa 2 es igual a 10.85 kilogramos. Por último, la presión final, que es lo que requerimos cuando llega al equilibrio el aire, es la masa total por la constante particular del gas, en este caso aire, por la temperatura final entre el volumen total. Aquí la temperatura final pues es lo que nos dice hasta 20 grados Celsius. Entonces lo tenemos que convertir en absoluta. Que ese paso pues ya lo omití. Entonces por último, la presión final sería de 284.2 kilopascales. Para el problema 3, igual de la página, una parte de la página 158, dice un recipiente rígido cuyo volumen se desconoce, está dividido en dos partes mediante una división. Un lado del recipiente contiene un gas ideal a 927 grados Celsius. El otro lado está al vacío y tiene un volumen del doble de la parte que contiene el gas. Posteriormente se quita la separación y el gas se expande para llenar todo el recipiente. Por último se aplica calor al gas hasta que la presión es igual a la presión inicial. Determina la temperatura final del gas. Y bueno, aquí tenemos la representación, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos usar esta igualdad a partir de lo que es, si no mal recuerdo, las leyes de Boyle-Mariotte y lo que sería Charles. Entonces, por ello, se concreta esta igualdad y gracias a esa igualdad podemos encontrar lo que sería tanto presiones, volúmenes y temperaturas en diferentes estados. Pero en este caso nos dice que esa presión constante, porque nos dice por último se aplica calor al gas hasta que la presión es igual a la presión inicial. Por lo tanto es un proceso isobárico. Y por ello quedaría como volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Por lo tanto, recordemos que volumen 2, al momento de que llega al final,
es igual a 2 veces el volumen 1 más el volumen 1, que al último serían 3 veces el volumen 1 en su primer estado. Por lo tanto, quedaría de esta forma, que el volumen 2 es igualmente a 3 veces el volumen 1. Por lo tanto, de manera simplificada, la temperatura 2 es igual a 3 veces la temperatura 1. Y sabemos que la temperatura 1 es 927. Recuerden, antes hay que poner en la escala Kelvin absoluta. Entonces sería 927, porque es lo que nos dice el enunciado, más 273, que sería 1200 Kelvin. Por lo tanto, 3 veces eso sería 3600 Kelvin, pero nos los pide pues al último como grados Celsius. Bueno, para compararlo con el otro, con 927, por lo tanto, sería una temperatura de 3327 grados Celsius. Por último, el cuarto problema de una parte de la página 159 nos lo dice lo siguiente: la presión en un neumático de automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Con esa temperatura es de 25 grados Celsius, el medidor indica 210 kilopascales y el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos. Determine el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius. Calcule también la cantidad de aire que se debe purgar para que manteniendo la temperatura a 50 grados Celsius, la presión regresa a su valor original. Suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Y bueno, tenemos la representación, el volumen, la temperatura y la presión. En este caso el subíndice es una presión medida. Si no mal recuerdo, en inglés es gauge, algo así. En este caso es 210 kilopascales. Es una presión manométrica porque está midiendo, entonces no es absoluta. Entonces, por ello tendremos que sumar más 100 kilopascales. Aquí tenemos otra vez nuestra ecuación para estado siempre y cuando pues, la cantidad de sustancia sea constante. La presión 1 por el volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2, pero es un proceso isométrico, ya que el volumen siempre se mantiene constante, por lo tanto quedaría la ecuación de esta forma. La presión 1 sería la presión atmosférica más la presión medida, que en este caso es 100 más 210 kilopascales, que al último es 310 kilopascales. Temperatura 2 y temperatura 1 hay que convertirlas a Kelvin, sea absolutas 323 y 298. Por lo tanto, ahí podemos despejar la presión 2, de tal forma que ahí podemos encontrar propiamente la presión 2, 336 kilopascales. Sin embargo, es absoluta esa presión y tenemos que ver la diferencia entre esas presiones. En este caso, para encontrar la presión relativa o manométrica positiva, sería la presión medida, en este caso final, pues precisamente sería presión 2 menos la presión atmosférica, sería 236 kilopascales, pero hay que ver la diferencia de presiones. La presión medida final menos la presión medida al principio o a inicial. Por lo tanto, esa diferencia es de 26 kilopascales por último. Ahora la diferencia de presión es igual a la densidad por la constante particular de ese gas, que en este caso gas es el aire. Entonces, con el problema anterior, ustedes pueden ver la tabla, el recorte de la tabla, y ahí se encuentra pues esa constante particular del aire por la temperatura 2, es decir, a 50 grados Celsius. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Una vez evaluando todos las cantidades, quedaría la masa, que sería un diferencial de presión por el volumen por la constante particular del gas, del aire, por la temperatura 2. Aquí les recuerdo cuánto es propiamente esa constante particular del gas del aire, 0.287 kilojoules entre kilogramo por Kelvin, y la masa sería 0.007 kilogramos. Sin embargo, para reportar este resultado, estaría bien colocado que sería en gramos, entonces sería 7 gramos. Y bueno, ahí nada más se colocó 4 problemas. En los siguientes videos se van a colocar más, propiamente de Work Junior. Entonces, en ese libro tiene más problemas que resultan ser casi lo mismo, solamente para expandir más el conocimiento en cuanto a cómo usar estas ecuaciones que vimos de todos los experimentos de Boyle, de Charles, de Avogadro, y obviamente al unirse todas estas al mismo tiempo, y pues las condiciones de diferentes estados. Por ello, va a dar pie más adelante a usar el concepto de trabajo, y obviamente ahí podemos analizar los diagramas de presión-volumen específico y encontrar el trabajo en ciertos diagramas.
pero usando pues la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, por ello también se complementa con lo que sería la termodinámica estadística para obviamente tomar en cuenta nada más fundamentos, cosas generales, ya que no compiten en el plan de estudios, pero para dar una idea, para aquellos que tengan que ver en relación a fisioquímica, que en este caso es más concreto para los ingenieros químicos, pues sería de mucha utilidad. Entonces, por ello, es competente esos temas de termodinámica estadística, solamente los fundamentos. Para ello se va a subir un video aparte. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.